nuestra última mañana acá. Nuestros últimos, metros, porque de donde estamos nos vamos a la carretera austral. Si te perdiste los videos anteriores, te estuvimos mostrando cómo fue toda nuestra travesía por la carretera austral, la ruta más famosa de Chile, iniciando en su kilómetro cero en Puerto Montt y llegando hasta el final en Bahía Bajamondes, un poquito más al sur de Villa O'Higgins, donde completamos la carretera y fuimos a buscar nuestro reconocimiento. Tenemos diploma que avalan nuestro recorrido completo por la carretera austral. Si la van a hacer, recomendación, vayan hasta allá, hasta el final, se sacan una foto con el cartel y en el pueblo de Villa O'Higgins, en la oficina de información turística, allí les entregan el diploma y nosotros ya nos tomamos el último ferry entre Río Bravo y Puerto Yungay, donde estamos en estos momentos para esperar el barco que nos llevará a nuestra siguiente travesía. Vamos a navegar por casi 2 días por los fiordos chilenos para llegar finalmente a Puerto Natales y conocer y caminar por las famosas Torres del Paine. Son las 4 de la tarde, miren, ya ha llegado la barcaza. Recién viene una persona a corroborar nuestros datos y a medir el largo del vehículo, porque uno paga por el pasajero y además paga por el largo del vehículo. Ya le vamos a contar cuánto pagamos y nos dijo que aproximadamente a las 5 íbamos a tener que subir como para hacer el check-in, a las 6 es el embarque y finalmente a las 7 zarpa el barco acá del puerto. 6:20 de la tarde, ya estamos alistando todo el motorhome para subir al barco. Lo que llovió el día de hoy, bueno, digamos que lo mismo de siempre, con la diferencia de que hoy teníamos que salir a correr y cumplir con el entrenamiento. No, pero hoy fue literalmente correr abajo la lluvia. O sea, ya les voy a mostrar, acá tenemos el tender armado al lado de la caldera para que seque la ropa, porque si no, no hay forma de que podamos secar las cosas. Por acá ya nos estamos alistando para subir, ahí le contamos todos los detalles de esta navegación. Every dawn, we are dreamers of the shore. When we can't read the sky, we just sail with the wind that we've got. 7 en punto, estamos dejando Puerto Yungay. Miren, ahí está la Haku bien en el medio, con una lluvia torrencial, pero miren lo que es esto. Creo que de las peores que hemos sufrido en la carretera austral. Nos esperan casi 2 días de navegación. Y ahora sí, bienvenidos a lo que va a ser nuestro hogar por las próximas 45 horas. Estamos navegando con transbordadora Austral Brum, más conocido como Tapsa. Con esta empresa fue también con quien nosotros navegamos cuando íbamos a Ushuaia y cruzamos el estrecho de Magallanes. Este es el ferry que hace un par de videos atrás les contamos que implicaba muchísima anticipación a la reserva porque es muy solicitado y no hay tanta frecuencia. Entonces, si quieren hacer esta ruta que vamos a hacer nosotros ahora, desde Puerto Yungay hasta Puerto Natales, organícense bien con tiempo y hagan su reserva. En nuestro caso, viajamos en motorhome y tenemos nuestra casita ahí, pero para todos aquellos que viajan en vehículo, en la parte de arriba del barco es como si fuese un colectivo. Te asignan una butaca, vos tenés acá para sentarte, para dormir
dormir, te dan mantitas y están incluidas las comidas que enseguida ya nos vamos a cenar, así que ya les vamos a estar mostrando. Desde acá de la ventana podemos ver la Haku. Nuestros asientos han sido el 52 y el 53. Miren, acá hay espacio para cargar celulares también. Llegando a nuestros asientos, que yo no sé cuánto los vamos a usar. Lo lindo es que hay una vista. Yo creo que poco, miren, acá están las mantitas. Igual esa mantita me da unas ganas de acostarme. Mesita acá, la verdad que para... Obviamente nosotros tenemos nuestra cama, pero... Mira, lo que sí, la vista que tenés está para venir a tomar unos matecitos. Se reclina y estás acá cómodo. Y súper agradable la temperatura, calefaccionado, así que está hermoso. Se reclina un montón. Yo, tío, ¿estoy para quedarme dormido? ¿Te vas a quedar dormir acá o vas a ir a... Obviamente que teniendo una cama, pero es súper cómodo el asiento para dormir. Indispensable que sea cómodo porque son 2 días de viaje. Claro, son 2 noches completas que se duerme acá. Hey, darling, can I tell you what's been on my mind? Y ya es la hora de comer, así que les vamos a mostrar el comedor. The vibe in the city light. Hey, darling. Y ya empezó esta travesía. Todas las comidas en el barco están incluidas. Hoy nos sirvieron. Tenemos sopa por acá, unos fideos con salsa, me olvidé el nombre, la salsa que lleva crema y... Bechamel. Salsa bechamel y jamón. Tenemos acá unas uvas de postre y disfrutando de comer con esta vista. Let's get out, we can leave this. Bueno, miren cómo han atado todos los vehículos. Están perfectamente atados. Y además, la gente del barco muy amablemente nos han dejado enchufar la jaconeta porque, como pueden ver, está muy nublado. Así que vamos a aprovechar a cargar bien las baterías. Ya nos vamos para casa a tomar un cafecito y descansar. Vamos a pasar una noche así, movidito, tipo una cunita. Así que esperamos poder descansar bien. Son las 10:30 de la noche, ya llevamos 3 horitas y media de navegación. Hemos hecho una parada en Caleta Tortel, donde el barco para. Puede subir gente caminando, pero no vehículos. Así que vamos a estar acá, creo que 1 horita parados antes de continuar viaje. La verdad que no se ve prácticamente nada del pueblo, pero si quieren ver Caleta Tortel, un pueblo muy interesante porque no tiene ni calles ni veredas, solo se accede caminando por pasarelas, que se lo mostramos completo en el video anterior. Nosotros obviamente que vamos a dormir en el motorhome, pero acá ya está toda la gente instalada para pasar la noche. Por acá nos hemos servido un cafecito. Miren, en todo momento hay agua fría, jugo, acá para prepararse té o café. Y si alguien lo desea, hay una máquina expendedora que ahí con tarjeta se puede pagar. Hay algunas gaseosas y algunos chocolates. Y el que lo desea, acá también hay lugares para sentarse, que es donde almorzamos hoy. Puede venir a trabajar, tomar un café o estar acá. Buen día. Estoy mirando acá que el reloj me marca un sol radiante, 1 grado, sensación térmica 0. Y esto dice que hay sol por los próximos días. A ver. No. Ay, se ve el cielo. We can look back someday. Qué placer amanecer así. Vamos a recorrer el barco hoy que se puede, con sol, desayunar. Quiero ir a ver los fiordos, o sea, ay, qué placer salir y que no llueva, por Dios. Ya estamos listos para desayunar. Buen día. Miren qué placer navegar con esta vista. Por acá vamos a preparar el mate. Everyone struggled so. Para desayunar hay jugo, café para servirse, el té también, tienen un sándwich de jamón y queso y unos muffins o margaritas. Y también hay agua caliente, así que para el que se traiga el mate, porque hemos visto mucha gente tomando mate por acá. Así que... Chileno y argentino. Y miren con lo que nos encontramos acá. Recién escuchamos que el capitán anunció algo, que íbamos a pasar por uno de los puntos atractivos de este viaje y estamos viendo acá por la ventana que hay un barco, el tiempo que debe hacer que está este barco acá varado. Big day, and in the morning you'll start again. But tonight
The moon is smiling so bright. May you sleep soft and sweet. May you sleep so peacefully. Y tengo algo muy importante para contarles. Voy a hacer una captura de pantalla para contarles dónde estamos en estos momentos. Pero podemos decir que hemos ingresado a una nueva región. Entramos en la región de Magallanes con los 5. Y vamos a aprovechar para ir a tomar unos mates afuera. Hola. Bueno, y miren, vamos a aprovechar a mostrarles los baños de pasada, que obviamente nosotros tenemos el del motorhome. Pero miren, bacha, inodoro, hay papel. Miren, una ventanita típica de los barcos, redonda, la verdad, que se ven súper limpios, súper bien. ¿Cómo viene esta navegación? Feliz de estar disfrutando de ver el cielo. Estoy viendo que hay un cartel que dice prohibido pasear perros en esta parte, por lo cual entiendo que aquellos que vengan con mascotas pueden subir al barco sin problemas. May you sleep so peacefully. Y justo cuando subimos acá nos encontramos con una de las personas de la tripulación y le pedimos que nos contara de la historia del barco que estábamos viendo recién. Se llama Capitán Leonidas y dice que la versión extraoficial es que allá por el año 1950 venía ese barco con azúcar desde Brasil y vendieron ilegalmente la carga de azúcar en Montevideo. O sea, el barco tenía que llegar desde Santos, Brasil, hasta Valparaíso, Chile. Y entonces habían vendido la carga antes, hicieron encallar el barco acá, dijeron que perdieron toda la carga por el agua, por la corriente del mar. Esa es la historia extraoficial que no está en ningún lado. Y la legal dice que el barco tocó el bajo fondo, pero nos contaba que debajo de ese barco hay otro barco que se llama Cotopaxi. Y está re bueno que además hay un cartel con todos los horarios, estimados obviamente, porque dice que esto está sujeto a las condiciones climáticas, pero más o menos para que uno sepa en qué horario va a estar pasando por cada uno de los distintos lugares y además donde se puede ver la ruta y cuáles son los puntos de interés. Nosotros ya llevamos hecho toda esta parte, que recién pasamos ahí por el barco que está encallado. Nos queda seguir por acá. Yo no pierdo la esperanza de que veamos orcas, un animal que todavía no hemos visto, así que está muy bueno. Y como datos extra, en el barco tienen una plataforma de entretenimiento para ver películas y series, entonces uno se baja la aplicación antes de embarcar para después poder acceder a ese contenido. En muchas partes del barco están a disposición las bolsas de mareo y también están indicados los horarios de las comidas. Son las 11 de la mañana, estamos pasando por este punto que se llama Angostura Inglesa. Miren lo cerca que estamos de la costa y miren el arco iris que se ha formado ahí. Qué belleza, es un punto bien angostito. Vamos a dejar acá una captura de pantalla para que vean por dónde estamos pasando. Técnica en Puerto Edén es la única parada que hace el ferry en estas 45 horas de viaje. Nos avisaron hace unas 2 horas aproximadamente, nos dieron toda la explicación. Uno se anota en una planilla y además nos hicieron completar un formulario acá para informar que nosotros bajamos del barco. Eso sí,
Si no cumplimos, te dejan. Tenemos 1 hora y media para estar acá. Son las 12:30. A las 2 de la tarde hay que volver al barco. Van a retrasar el almuerzo 1 hora para comer cuando volvamos. Vamos a dejar un mapita acá para que vean dónde estamos. O sea, literal, este poblado está en el medio de la nada. Al final, cuando bajamos, había que entregar el papel y la entrada acá a Puerto de Edén es únicamente con guía. Te dan esta identificación y vas en un grupo acompañado con un guía que te lleva a recorrer el pueblo. de manera similar a como hicimos en Caleta Tortel, este pueblo tiene pasarelas, así que todo el recorrido es... no quiero decir por pasarelas. Por pasarelas. And then now, to really live, you gotta die. Breathe in, breathe out. Hey, come alive. Breathe in. Si están por hacer esta navegación que estamos haciendo nosotros, les recomendamos que hagan esta parada y bajen a conocer Puerto de Edén, porque nos contaba recién la guía Isabel, que es una persona local, que dice que esto es algo muy nuevo. Venían trabajando en esto hace como 3 años, recién lo han logrado ahora, hacer que la gente baje de la barcaza para poder mostrarles Puerto de Edén. Anteriormente podían bajar, pero solo quedarse en el recinto, ahí donde les mostramos que cuando llegás hay gente vendiendo artesanías y demás. Y así que ahora con este proyecto ellos están muy contentos también porque la gente puede acceder al pueblo a conocer. Nos contaba que actualmente viven 80 personas acá en Puerto de Edén. En un momento había 700 personas que vivían acá y por cuestiones de educación y de abastecimiento y de falta de trabajo, poco a poco fueron migrando. Porque nos decía que la educación, por ejemplo, acá llega hasta 8º grado, entonces muchos se van. Y también nos decía que tienen una población flotante, que entendemos, digamos, que es, hacía referencia a personas que están de manera temporal. Por ejemplo, los gendarmes, los profesores, gente que viene y se va. Y con ellos llegan a una población de unas 130 personas, pero es muy pequeña. Y también nos comentó que aún quedan personas de la comunidad Cahuéscar, que fueron los primeros. Buen día. Creo que dijo que quedaban solamente unas 2 o 3 personas, pero que fueron los primeros pobladores que llegan acá a Puerto de Edén. Y bueno, que también habían llegado a Caleta Tortel, que estuvimos recorriendo en episodios atrás. Nos contaban recién que actualmente se puede llegar hasta este punto. Miren allá que están todas las maderas, están en un proyecto de renovación de todas las pasarelas para que la visita al pueblo pueda ser más larga. Si uno quisiera, puede venir a Puerto de Edén y quedarse acá, alojarse y después recorrer un poco más del pueblo. Obviamente que para eso no tenés que venir en motorhome, porque si te cae el motorhome arriba del barco se te va, pero si uno viene en bici o caminando, es una opción sacar la barcaza hasta Puerto de Edén, quedarse acá y continuar viaje de acá a unos días. Muy linda la vista que se tiene desde el mirador. Otra cosa que nos contaba recién la guía es el hecho de que gracias a esto de las barcazas que pasa por acá, les es más fácil para recibir insumos. Nos cuentan que la única manera de llegar acá es en barco. Entonces también con estas barcazas aprovechan para recibir comida, y que un montón de veces les pasaba que si la barcaza no venían tenían que esperar hasta la semana siguiente, que ahora ya está viniendo 2 veces por semana. Así que bueno, como que les ha cambiado mucho ahora en este último tiempo para bien. Ya hemos terminado la caminata y en el muelle hay muchísimas artesanías que hace la gente local, como también comidas, así que vamos a comprar algo para comer. Estamos viajando en el Crux Australis. Este está siendo nuestra casita por estas 45 horas de viaje.
Y ahora sí, ya estamos en hora del primer almuerzo acá en el barco. Hemos dejado nuestra casita. La verdad que viajar en motorhome arriba de un barco es una comodidad. Y además, como si fuera poco, para los motorhome te dejan enchufar. Miren, ahí hay unos chicos, el cable pasado por arriba para que nadie se lo enganche. Y este naranja es el que va para nuestro motorhome. El almuerzo de hoy es una sopa crema de pollo, carne, pareciera ser carne de cerdo con puré, una manzana de postre, pan, jugo, agua. Y estamos compartiendo con Juan Carlos y Emilia, dos seguidores que los conocemos hace muchos Buen provecho. años. Ellos los conocimos cuando pasamos por Chaco, estuvimos en la casa de ellos en Paso de la Patria y acá ya los venimos cruzando hace rato por la carretera austral, así que estamos compartiendo acá. Yo me guardé el waffle que compramos para comerlo de postre. A ver, ¿qué tal está? Pasa waffle con, ¿cómo que le llaman acá? Manjar al dulce de leche. Es delicioso. Cualquier cosa que tenga dulce de leche o manjar no puede nunca estar mal. Y salimos a tomar unos mates para disfrutar de la vista y miren con lo que nos encontramos. Lleno de témpanos. Pero lleno. Recién le fuimos a preguntar al capitán y nos dijo que no era tan normal encontrarse con estos témpanos que dependen mucho del viento y nos contaba que vienen del glaciar Pío 11. Que es el glaciar más grande de Chile y que se encuentra en el campo de hielo patagónico sur. Y le pregunté si íbamos a pasar cerca del glaciar y me dijo que estamos a 3 horas navegando del glaciar. O sea, imagínense la cantidad de témpanos que se desprenden de ese glaciar. Es increíble la cantidad que hay acá y que estamos viendo, o sea. Cualquier semejanza con el Titanic es pura coincidencia, ¿eh? Y no le falta nada a este viaje. Miren, acaba de aparecer una foca jugando acá entre los icebergs. Qué locura este viaje en barco.
avoid, but my bed is getting cold. Cause I don't have you, I don't have us, at least not anymore. You said you had to go away just to figure out who you are. And I'm in this empty house with your pictures on my wall, but I don't have you, I don't have Son us. casi las 10 de la noche, 27 horas llevábamos arriba del barco, pero la realidad es que lo rápido que se me ha pasado, porque entre que estamos en nuestra casa, aprovechando a trabajar, a tomar mate, a descansar, dormimos en nuestra cama, tenés las comidas listas, salís, vimos iceberg, delfines, focas, tremendo este viaje. Ni bien terminamos de tomar mate afuera y estábamos viendo todo lo que dijo Santi, bajamos, cenamos y ya nos vinimos acá, nos sentamos a trabajar, ya era hora de dormir y así es como, bueno, se pasa muy rápido, pero viene siendo una experiencia muy buena. Algo para destacar es la amabilidad que tiene la gente que trabaja en el barco. La verdad. Es muy buena onda, la verdad. Espectacular. La comida, buenísima. Hoy comimos arroz con pollo, siempre hay postre, una sopa. Muy rica la sopa calentita con este frío. Un lujo. Nos vamos a descansar y ya 8 grados hace. está bastante frío. Y ya mañana cuando nos levantemos nos va a quedar muy poquitito para llegar a Puerto Natales. Una nueva mañana navegando por los fiordos chilenos. Llevamos casi 40 horas ya de viaje, nos hemos preparado un cafecito, estamos yendo a buscar el desayuno. El día de hoy aproximadamente a las 3, 4 de la tarde deberíamos estar llegando, así que esperemos que siga todo en tiempo y forma. Yo no puedo creer que ya en un rato se termina esta travesía. Último desayuno, no llegó al video, nos comimos un sanguchito de jamón y queso y unas magdalenas con dulce de leche. Están tremendas las magdalenas. Now I'm just waiting for love, waiting for love. Try to forget about you makes me restless. Waiting for love, waiting for love. I don't know what else I can do, it's hopeless to be holding on to you. Hopeless to be holding on to you. 5 menos 20 de la tarde. Estamos por cumplir 46 horas de navegación. La verdad es que la venimos pasando espectacular. El barco viene demorado, pero si se demorara más no me molestaría porque está bien, nosotros estamos con nuestra casita y la verdad es que está re cómodo. Estoy muy feliz de estar navegando acá, nos encanta ver en el mapa dónde estamos y digo, más ganas me dan de ir a la Antártida. Este canal va a ir a la Antártida en algún momento, pongo la firma acá y nos vamos a navegar, ¿o no? ¿No? Seguro que sí, seguro que sí. Y en este momento estamos viendo ya por primera vez la costa, sería la costa continental, yo creo, a ver si se llega a ver. Ahí adelante, por ahí a la vueltita, está Puerto Natales, nuestro puerto final. Calculamos aproximadamente en una horita más estar llegando y prepararnos para la nueva aventura, porque esto no para. Llegamos, bajamos el motorhome. Nos vamos al supermercado a comprar provisiones y mañana mismo arranca la aventura. Así que bueno, ese sería el único problema de que el barco llegue más demorado, que no lleguemos a hacer todo lo que tenemos que hacer. Tomás, matecito calentito. ¡Ay, qué rico! Miren los paisajes que estamos teniendo ahora. Mucha nieve se ve arriba de esas montañas. O sea, ¿estás preparado para el frío que nos vamos a encontrar los próximos días? No he visto el pronóstico igual. Yo recién venía cayendo que nos vinimos al sur, o sea, estamos al sur del mundo. Y otra que ya estamos en otoño y ya nos va a agarrar frío. No sé si estoy preparado para tanto frío, ¿eh?
47 horas después, en verdad, desde que subimos al barco, casi 48, estamos atracados en el muelle para comenzar a bajar acá en Puerto Natales. ¡Qué tremenda travesía! Nos hemos dado cuenta que no les hemos contado el precio del ferry, así que bueno, antes de bajar, tiene un costo de $170 por persona el trayecto completo desde Puerto Yungay hasta Puerto Natales o viceversa. Eso es un precio para extranjeros, así que para la gente local, conversando con los chilenos, nos decían que ellos, por ser nacionales, tienen un precio diferenciado. Y después para los vehículos te cobran por metro lineal, o sea, no importa ni el ancho ni el alto del vehículo, sino el largo, y vale aproximadamente $35 por metro. En nuestro caso, que tenemos 6 metros, pagamos $200 por el vehículo y, como les dije antes, $170 por persona. Eso incluye el transporte, todas las comidas, tenés baño, tenés ducha y todo lo que pudieron ver en el video. También se pueden sacar tramos intermedios si uno no quiere hacer el trayecto completo, pero la verdad que desconocemos esos precios. Y aquellos que viajen en bicicleta o de mochila también se pueden subir en Caleta Tortel, digamos, porque nosotros de Puerto Yungay, el barco, la primera parada que hizo fue ahí. Me encantó esta experiencia. La verdad es que súper recomendable para aquellos que, como en nuestro caso, terminan la carretera austral y quieran llegar más al sur de Chile, y por otro lado porque es la única manera de recorrer toda esta parte del país que no tiene rutas, así que la verdad es que se lo recomendamos un montón. En la descripción les vamos a dejar el link de la página de Tapsa, que es la empresa que se encarga de hacer estos viajes, y ahora ya estamos listos para empezar a recorrer Puerto Natales. Y qué belleza, Puerto Natales nos recibe con un sol radiante, se ve muy bonito este lugar, pero tenemos poco tiempo en Puerto Natales. Ya les vamos a contar bien cómo siguen nuestros planes por acá. Miren qué belleza, la costanera acá en Puerto Natales, las montañas nevadas, el atardecer allá se ve bellísima. En qué linda postal. Y desde la bella ciudad de Puerto Natales hemos llegado al final de este video. Teníamos muy poquito tiempo para estar acá porque mañana arranca una gran aventura, así que ya fuimos al supermercado, hicimos las compras que teníamos que hacer, cargamos combustibles y estamos listos para encarar lo que se viene. Nos esperan, dependiendo de dónde se mire, entre 130 y 160 kilómetros caminando, así que bueno, ya les vamos a ir a contar. Nos vamos a recorrer las Torres del Paine, vamos a hacer el circuito O, el circuito W, todo el metro que se pueda caminar lo vamos a ir a caminar. Así que en los próximos videos les vamos a estar compartiendo de esta increíble experiencia, uno de los lugares más famosos de Chile, ideales para los amantes de las caminatas, de los trekking, de la naturaleza. Y también otro de los destinos más famosos a nivel mundial. Así que gracias por llegar al final de este video, esperamos que hayas disfrutado de este viaje de 2 días en barco. Si todavía no lo hiciste, suscríbete a este canal, activa la campanita para no perderte las próximas aventuras que se vienen con todo. Nos vemos en el próximo video en Torres del Paine.